Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Muy buenos días para todos en este nuevo despertar con Dios, en este nuevo devocional. Vamos a empezar este tiempo primeramente colocándolo en las manos del Señor, invitando al Espíritu Santo para que llegue a cada uno de los hogares, a cada una de las casas, a cada persona, para que nos esté ayudando a comprender, a discernir la palabra que Dios tiene para ti y para mí en el día de hoy. Amén. Vamos a orar primeramente antes de empezar, y también te invito a que en esta oración también deposites todas tus peticiones, todas esas cosas que quizás no le has dicho al Señor en el día de hoy, en este nuevo despertar, o en este día, o al transcurso de este día. Te invito a que hables con el Señor, a que en esta oración deposites esas esperanzas, esos anhelos de tu corazón, eso que quieres que Dios escuche, eso que quieres que Dios te ayude para poder empezar y para poder tener un día agradable y conforme a la voluntad de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo despertar, Señor, por este nuevo día que tú nos permites, Padre amado, poder experimentar, poder vivir, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nosotros podemos abrir nuestros ojos, Señor, tanto terrenales como espirituales, porque hoy, Señor, tú nos permites un día más de tu gloria, un día más en donde vamos a poder tener tu presencia, poder tener al Espíritu Santo, poder tener ese consolador, ese ayudador. Gracias, Señor, por cada cosa mínima, grande, mediana, que tú nos permites tener en nuestras manos, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tus bienaventuranzas. Gracias, Padre amado, porque cada situación que nosotros podemos atravesar o que estamos atravesando, tú tienes el control de ella, Señor, porque tú nunca nos dejas solos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el Alfa, el Omega, el gran yo soy, porque tú eres nuestra roca fuerte, nuestro castillo fuerte, Señor. Y en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de las dificultades, de los problemas, tu palabra dice que tú eres esa luz que nos ilumina, esa luz del mundo, que tú, Señor, eres esa luz en medio de las tinieblas, que tú eres, Señor, ese que nos saca de las tinieblas, de la oscuridad, que nos ayuda, Señor, a seguir adelante, a ponernos en pie de batalla, a soportar este mundo, a entender, Señor, que nosotros no somos de este mundo, que nosotros tenemos, Señor, un propósito mucho más allá terrenal, Padre amado. Te entregamos en este día todas nuestras peticiones, nuestros anhelos. Te entregamos, Señor, también nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades sencillas, nuestras necesidades más complejas, Señor. Y tenemos la fe y la certeza, Señor, que tú obrarás y que tú estás obrando a través de cada situación, a través de cada persona que llega a nuestra vida, a través de esta palabra que viene a tiempo, que trae una palabra fresca, que trae una palabra que nos pueda ayudar en este día y en cualquier día el cual nosotros podamos tener, Señor, en este momento.
Te damos gracias, te alabamos y te damos muchas gracias, Señor, nuevamente, porque tú eres digno, porque tú eres nuestro Dios. Y ayúdanos, Señor, a entender la palabra que tú traes para hoy y que sea de gran utilidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero traerles un tema que he leído y de hecho lo he dividido en dos partes. Esta primera parte se llama Antes de enfrentar a tu Goliat. Amén. Y creo que hemos escuchado muchas veces la historia de David y de Goliat. Y es una historia muy interesante y muy bonita porque vemos cómo todo lo sobrenatural de Dios se manifiesta en la vida de David. Entonces vamos a leer en el versículo, en la palabra, en Primera de Samuel, capítulo 17. Amén. Vamos a ver aquí unos puntos de cómo enfrentar a tu Goliat. Amén. Porque muchas veces sabemos que hay Goliat en nuestras vidas, que hay problemas, que hay situaciones, que hay personas que se nos plantan, que se nos atraviesan para querer que nosotros desistamos de la palabra, desistamos del camino por el cual hemos decidido andar, que desistamos de muchas cosas y de muchas bendiciones y promesas que el Señor nos ha entregado. Y esos Goliat siempre quieren como intimidarnos, como hacernos dar un paso al costado o hacernos ver como derrotados. Y muchas veces no sabemos cómo enfrentar esos Goliat. Y aquí en esta palabra vamos a ver cómo David, antes de enfrentarse a Goliat, tiene que hacer algunas cosas para prepararse para ese enfrentamiento. Amén. Entonces vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el 4 y dice así. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cuota de malla, y era el peso de cuota de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo del telar, y tenía el hierro de su lanza de 100 ciclos de hierro, e iba su escudo delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, seguimos leyendo nuevamente. Entonces vemos cómo en esta historia, en esta parte de la palabra, nos relatan de esa situación en la cual se encontraba el pueblo, ¿cierto? En donde estaba este hombre, este gigante que era Goliat, y que pues según la descripción que podemos ver en la palabra, que te invito a que nuevamente lo leas y hay mucho más detalle, vemos cómo nos describían a este hombre imponente, poderoso, grande, con fuerza, ¿cierto? Y podríamos decir que era intimidante porque era algo que uno no se alcanzaba a imaginar, que era una persona sobrenatural, hablando físicamente, que no era como los soldados normales, por así decirlo. Era un hombre diferente, era un hombre poderoso, era un hombre fuerte, grande, que tenía una armadura pesada, que tenía una armadura imponente. Entonces vemos cómo aquí nos describen a ese Goliat, ¿cierto? Vemos cómo nos describen esa persona o esa situación, hablándote actualmente, de la que muchas veces tenemos miedo, de la que muchas veces nos enfrentamos, quizás a través de una situación, de una persona, de algo que quiere imponerse en nuestra vida, que quiere apartarnos, que quiere intimidarnos, que quiere alejarnos del Señor o de las promesas que Dios te ha entregado a ti y a mí. Entonces vemos cómo nos describen a este hombre y cómo él imponentemente habla al pueblo y dice: mándenme a uno que ustedes crean que yo pueda, que se puede enfrentar conmigo. Entonces es mucho más intimidante porque es como de querer decir: al que ustedes quieran, yo sé que lo voy a derrotar. Y esto muchas veces lo que hace es que nos intimida, es que nos asusta, nos ahuyenta, por así decirlo. Entonces vemos también como en la palabra nos dice que él dice que paró voces y el escuadrón de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Como queriendo decir: ¿para qué te esfuerzas o para qué intentas pelear contra mí si no vas a poder? Si yo soy mejor o más fuerte que tú.
Miren cómo muy sutilmente está haciendo que el pueblo y los soldados en su mente crean que realmente no van a poder contra Goliat, que no va a haber nadie que pueda enfrentársele a Goliat ni que pueda derrotarlo. Y es allí donde el enemigo muchas veces gana campo, gana batallas, porque muchas veces te intimida, te da ese miedo, te hace creer que contra eso que tú estás peleando, que tú quieres pelear, o contra eso que ha venido para destruirte, para matarte, para robarte, no vas a poder. Entonces muy sutilmente Goliat estaba como intimidando a los soldados y al pueblo diciéndole, no importa lo que intentes, no importa lo que me manden, no importa quién manden a pelear conmigo, no va a haber nadie que me gane. Entonces vemos cómo aquí sutilmente y la astucia del enemigo muchas veces quiere invadirnos y derrotarnos y acabarnos. Entonces vemos cómo David, siendo un pastor de ovejas, David siendo como un hombre sencillo, humilde, es uno de los que se para en pie de batalla y toma la decisión de enfrentarse a Goliat. Vamos a leer en el versículo 12, dice la palabra. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Vamos a leer el versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Y dice la palabra. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos cómo David se da cuenta de lo que Goliat quería hacer con el ejército. Se da cuenta de lo que sutilmente Goliat estaba diciendo al ejército y al pueblo para que le tuvieran más miedo. Entonces él se da cuenta de eso y dice, ¿quién es este que se atreve a intimidarnos, a querernos amedrentar, de querernos derrotar, de hacernos pensar que no vamos a poder contra él? Y es ahí donde vemos cómo David identifica y discierne la situación o el problema o el gigante o ese Goliat que quiere acabar con su pueblo, que quiere acabar con ellos. Entonces es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta qué hacer o cómo enfrentar ese Goliat. Porque es muy fácil decir, sí, vamos a enfrentar a Goliat, vamos a mandar a un soldado, a un hombre, o vamos a ir en pos de vencer a ese Goliat que está en nuestra vida, ese Goliat que se ha levantado en nuestra contra, que nos está impidiendo ver las bendiciones de Dios, o ese Goliat que se ha levantado para acabarnos, para destruirnos, para matarnos. Pero muchas veces no sabemos cómo enfrentar ese Goliat. No es sencillamente decir, yo voy a enfrentar a Goliat, o yo voy a enfrentar ese problema, yo voy a enfrentar esa situación, voy a enfrentar a esa persona, voy a enfrentar esa enfermedad, voy a enfrentar la escasez. No es solamente decir que lo voy a enfrentar, es saber cómo voy a enfrentarlo, ¿cierto? Nosotros no podemos decir ligeramente que vamos a enfrentarnos contra las cosas que se nos vienen y que todo lo que se viene en nuestra contra nosotros vamos a poder, pero ¿cómo vas a poder? ¿Cómo te vas a enfrentar? ¿Cómo me voy a enfrentar yo frente a ese Goliat que se quiere levantar, frente a ese Goliat que ya está ahí y que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo? Y como primer punto, y es muy importante, y es tener la identidad clara en Cristo. Es muy importante, porque David sabía quién era y David sabía de qué ejército venía y a qué ejército se iba a enfrentar a Goliat. Era el ejército del Dios viviente. David sabía quién era, que es un hijo, un siervo de Dios. David sabía cuál era su identidad en Dios, para qué había sido llamado, quién era su Dios, qué podía hacer Dios por él. Entonces muchas veces se nos olvida y muchas veces nos cuesta hallar nuestra identidad como hijos de Dios, hallar esa identidad que nos dice quiénes somos, que muchas veces el mundo, tus amistades, Satanás, otras cosas quieren decirte, tú no eres eso, tú no eres nadie, tú eres una persona igual al resto de los demás, tú no tienes valor,
tú eres indiferente, tú eres normal, tú eres alguien que si se muere hoy no va a hacer falta, nace nueva gente, muere nueva gente. Y ese es el error principalmente por el cual tú y yo podemos caer a la hora de enfrentar nuestro Goliat. El no saber quiénes somos en Cristo, el no saber quiénes somos para Cristo, el no saber qué podemos hacer con ese poder de saber quiénes somos. Y somos lo que la palabra nos dice en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú sabes quién eres en Dios, cuando tú realmente te crees esta palabra, que es tan linda y tan importante y de tan gran poder, tú sabes quién eres. Tú sabes que tú no eres cualquier persona. Tú sabes que aunque a ti te menosprecien, tú sabes el valor que tú eres y que tú tienes para Dios. Aun cuando para el mundo tú seas alguien que no vale la pena, aun cuando la gente te rechace, aun cuando creas no tener lugar en este mundo, tú al saber que eres pueblo adquirido por Dios, que eres nación santa, que eres linaje escogido, que eres pueblo adquirido, que estás para muchas cosas mucho más grandes de lo que terrenalmente puedes adquirir, tú sabes quién eres tú y el poder que significa y que tiene eso que eres tú para poder afrontar y enfrentar a ese Goliat que está en tu vida, a ese Goliat que se quiere levantar en tu vida, a ese Goliat que quiere acabar contigo, que quiere reírse de ti, que quiere verte derrotado, acabada o acabado, o muerto o muerta. Amén. Como segundo punto, para tú y para que yo nos podamos enfrentar a ese Goliat, debemos ser, sí o sí, debemos ser valientes. Debemos ser personas valientes, esforzadas, personas que estén decididas a hacer aquello que las demás personas no quieren hacer. Y es creer en Dios, y es tomar ese paso de fe y poder ser valiente y actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí David, en el versículo 10, vamos a leer el versículo 10, dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y es aquí donde muchas veces, cuando ese Goliat quiere acabarte o amedrentarte o ministrarte, por así decirlo, de miedo, darte temor, acorralarte para que tú creas que no hay salida, es allí donde tú tienes que ser valiente, es ahí donde yo tengo que ser valiente y no creer lo que ese Goliat muestra, lo que ese Goliat me dice, lo que ese Goliat trae, sino que creer que yo soy valiente y que yo tengo esta identidad tan clara en Dios, de que soy su hija, de que soy linaje adquirido, de que soy pueblo adquirido por Dios, de que soy linaje escogido, de que el Señor me ha traído para grandes cosas. Es ahí donde mi valentía debe salir a flote. Es ahí donde nosotros no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos, por lo que oímos, por la situación o el problema por el cual estamos pasando, porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces es ahí donde nuestra visión, nuestra mentalidad debe ser una mentalidad del reino, debe ser una mentalidad fuerte, edificada, como la roca que es Cristo Jesús, que pueden pasar tormentas, pueden pasar problemas, pueden pasar situaciones, personas, cierto, acontecimientos, pero si yo estoy en Cristo, que es la roca, nada ni nadie me moverá, nada ni nadie me va a poder dar o infundir ese miedo o intimidar, para que yo pueda dejar a un lado eso que Dios me quiere entregar o que me ha entregado y por lo cual Satanás y ese Goliat no quieren que tú y yo peleemos. Entonces, para nosotros poder afrontar y enfrentar ese Goliat que muchas veces se levanta en nuestra vida, debemos ser valientes, no dejarnos amedrentar, no dejarnos inundar por el miedo. Y es muy fácil caer en el miedo, caer en la derrota, caer en la incertidumbre, caer en la mentira que quieren hacernos creer muchas veces ese Goliat, de que tu situación nadie la va a poder arreglar, de que tu enfermedad no va a poder ser sana, de que no vas a tener lo que quieres, de que eso que Dios te ha prometido que te va a entregar no lo vas a ver, de que tú no eres nadie, de que hay personas mucho más importantes que tú, o hay gente que es mucho más valiosa que tú, o que hay hijos de Dios que son más queridos que otros, y no,
cuando tú tienes tu identidad clara en el Señor, cuando tú sabes quién eres, cuando el Señor en ti se muestra, hablándote espiritualmente, te muestra quién eres tú para Él. Tú tienes la convicción, la fe, la certeza, la valentía de que todo aquello que se quiera levantar como Goliat a quererte destruir, acabar todo lo que tú has construido, lo que tienes o lo que quieres construir, entonces tú vas a ser capaz de ser valiente. Tú vas a ser capaz de enfrentarte. Tú vas a ser capaz de dejar el miedo atrás, de decir como David lo hizo: ¿quién es este que viene acá a decir a infundir miedo? Él no sabe o sea, como queriendo decir, él no sabe este batallón de quién es, o sea, él no sabe a quién se está enfrentando, como queriendo decir, él no sabe que se va a enfrentar con el mismísimo Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, si David tenía las cosas claras, tú y yo también tenemos que tener las cosas claras. Cuando tú y yo vamos a enfrentarnos contra un Goliat, vamos a enfrentarnos contra un problema, contra una situación, contra una persona, debemos tener la valentía y la mentalidad de poder decir: ¿quién es este Goliat? ¿Quién es esta persona? ¿Qué es este problema que cree que yo voy a caer ante sus intimidaciones? Que cree que yo no sé quién soy, que cree que yo no tengo la valentía para poder enfrentarme, para poder ganarle a través de Dios, porque Dios va conmigo, porque Dios va delante de mí, porque Dios es quien pelea por mí. Entonces, cuando tú tienes esos dos aspectos claros, es muy difícil que ese Goliat pueda vencerte, que pueda ganarte, que pueda siquiera intentar hacer algo para que tú caigas muerto o muerta, hablándote obviamente no literalmente, sino secularmente o en otros tipos de situaciones. Entonces, como tercer punto, para finalizar, y es ser obediente a la voz de Dios. Y es que es muy importante la obediencia, siempre va de la mano con todo lo que tú y yo queramos emprender o queramos hacer en Dios. La obediencia trae mucha bendición, la obediencia te pone y te hace estar en el momento indicado, en las situaciones indicadas, porque cuando tú eres obediente, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú obedeces a Dios, Dios te pone y te da estrategias para poder enfrentarse a ese Goliat. Entonces vamos a ver en el versículo 17, dice la palabra. Dice: y dijo Isaí a David de su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. ¿Por qué es importante la obediencia a la voz de Dios? Porque cuando somos obedientes, Dios te lleva o te muestra cosas estratégicas, lugares estratégicos en los cuales, por ser obediente a Dios, debes estar. Y es que David fue un siervo muy obediente a Dios. Y él hizo lo que su padre había dicho. Él fue a llevarle el pan y el alimento a sus hermanos. Y esto que hizo, que él estuviera en el momento preciso, en el lugar adecuado para él poderse darse cuenta de la situación que estaba pasando. Porque recordemos que David era el menor de sus hermanos. Obviamente él no tenía nada que hacer en un campo de batalla. Obviamente él no iban a dejarlo estar en un lugar donde se estaba llevando a cabo una guerra, en donde se iba a llevar a cabo una guerra, una discordia, una pelea, en donde iba a haber muerte. David no tenía nada que hacer en ese lugar, pero por el simple hecho de ser obediente, de obedecer la voz de Dios, de obedecer lo que le habían mandado a hacer, lo llevó estratégicamente a ese lugar y pudo darse cuenta de lo que estaba pasando allí. Pudo escuchar con sus oídos lo que realmente estaba pasando. Pudo enterarse de que había un gigante, Goliat, que estaba provocando al pueblo, que estaba intimidando al pueblo, que estaba haciendo que el pueblo tuviera miedo, que no pudiera enfrentársele a él. Y es ahí donde vemos cómo la obediencia de Dios nos lleva a ver esas bendiciones y a estar en los lugares que Dios quiere que tú y yo estemos a través de la obediencia. Entonces es por la obediencia muchas veces que quizás no tenemos nada que hacer allí, quizás David no tenía nada que hacer allí, porque obviamente era un pastor de ovejas, y pues obviamente un pastor de ovejas nada tiene que estar haciendo en la guerra, en la batalla, en los campos de batalla, pero por su obediencia el Señor lo llevó estratégicamente a ese lugar
para que él se diera cuenta por sus ojos y por sus oídos lo que estaba pasando. Y es allí donde muchas veces no entendemos que la obediencia nos bendice, no entendemos que la obediencia a Dios es quien nos bendice, quien nos trae, quien nos lleva a lugares estratégicos donde nos va a bendecir mucho más el Señor. Y finalmente, para terminar este tiempo de la palabra, les voy a leer en Deuteronomio 28:1 que dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Amén. Y si vemos la lectura, y si nuevamente te invito a que leas esta porción de la palabra en 1 Samuel capítulo 17, todo el capítulo 17, te vas a dar cuenta que es así. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, cuando somos obedientes al Señor, cuando somos fielmente obedientes, vamos a darnos cuenta que el Señor nos pone por encima, que el Señor nos pone en lugares, nos pone en situaciones en donde nos hace sobresalir, en donde nos hace lucir, en donde nos pone en posiciones con ventajas, ¿cierto? Con situaciones en las que quizás tú no sabías que eso era para ti, pero por ser obediente al Señor, el Señor te ha regalado ese puesto. Quizás tú no sabías que ibas a ser promovido. Quizás tú no sabías que había un empleo o hay un empleo mejor del cual tienes. O no sabes que quizás estás desempleado o desempleada, pero el Señor tiene un empleo para ti. Quizás no sabes, muchas veces no sabemos realmente las situaciones por las cuales nosotros podamos atravesar. Pero cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, sabemos que Él nos pone en lugares prestigiosos, en lugares con ventaja, con beneficio. Nos coloca por encima de todas las naciones y de la tierra, como dice Deuteronomio. Entonces, en esta primera parte de esta palabra, quiero invitarte a que nuevamente leas la palabra en otro espacio, en tu casa, que la vuelvas a leer y puedes identificar muchas veces si se te ha presentado ese Goliat en tu vida y quizás muchas veces no sabías cómo enfrentar ese Goliat. Quizás creías que no podías, que no tenías chance o que no tienes oportunidad o que no tienes fuerzas para enfrentar un Goliat en tu vida. Pero hoy la palabra nos dice, hoy Dios nos dice de que Él nos enseña, Él nos ayuda a poder enfrentar cada situación, por muy difícil que sea, por muy imposible que sea. El Señor nos ayuda a enfrentar ese Goliat, nos ayuda a enfrentar esas situaciones, pero que debemos tener y conocer quiénes somos, tener esa identidad clara en Cristo de Jesús, tener esa identidad que nos dice, yo sé quién soy, para que cuando Goliat o cuando ese Goliat quiera decirte, tú no eres nadie, o ven, listo, ven, enfréntate a mí, a ver si puedes, tú sepas de que sí vas a poder. Tú sepas de que Dios te da la valentía, te da la fuerza, el coraje, la fe para poder enfrentarte a ese Goliat. Y que a través de la obediencia el Señor te va a ir dando estrategias, las cuales te va a poner siempre por encima de ese Goliat. Te va a dar esa ventaja extra que necesitas para poder enfrentarte a Goliat o a ese Goliat que tienes en tu vida. Amén. Entonces, esa es la palabra que quería compartir en el día de hoy. Nuevamente en otra oportunidad les estaré compartiendo la segunda parte de esta palabra y pues espero que te sea de gran ayuda, así como lo fue para mí. Muchas veces no identificamos cómo poder enfrentarnos ante las situaciones, ante los problemas, ante la enfermedad, ante las personas que muchas veces quieren vernos caer, que quieren levantarse contra nosotros, que quieren, como dicen por ahí, hacernos el cajón o hacernos un mal, ¿cierto? Entonces, hoy el Señor trae una palabra muy bonita y una palabra nueva, una palabra que quizás muchas veces la hemos escuchado y de hecho hemos podido ver en las televisiones, en las historias, en los cuentos y todo ese tipo de cosas. Vemos cómo la historia de David y Goliat hoy la podemos ver de una forma muy diferente y hoy podemos ver cómo el Señor nos enseña a través de su palabra estrategias nuevas para poder enfrentar cualquier tipo de situación que se quiera levantar en nuestra contra. Amén. Bueno, vamos a orar para despedir este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento, por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque nos permite, Señor, poder
tener claridad, poder tener esperanza, poder tener ese alivio que necesitamos para poder tener la certeza de que no hay nada ni nadie en que pueda levantarse en contra de nosotros. Si tú estás con nosotros, Padre, si tú vas delante de nosotros, Señor. Padre, hoy te entregamos todas esas cargas, esas peticiones, esos anhelos, Señor, esas cosas que quizás nos incomodan, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir sin esperanza, sin aliento, sin fuerza, Señor, para que tú, Señor, cada día nos des nuevas fuerzas, para que cada día, Señor, estés obrando en nuestras vidas, nos estés dando ese aliento de vida, esa esperanza, ese amor. Nos recuerdes quiénes somos, que no se nos olvide que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor, para grandes cosas, para grandes bendiciones, para grandes bienaventuranzas que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, te damos gracias porque nos permites cada día poder experimentar tu gloria, tu poder, tu majestad, tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos lleves y nos traigas con bien. Que, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no permitas que salgamos de nuestras casas. Que si tu presencia no está en nuestra vida, Señor, frustras cada intento de desobediencia, de rebeldía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo espíritu de miedo, de cobardía, todo espíritu de muerte, todo espíritu de brujería, de acechanza del enemigo en nuestra contra, Señor. Hoy sabemos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará si tú vas delante de nosotros, Señor. Hoy sabemos, Señor, que tú nos das la valentía, la fuerza, el coraje para poder enfrentarnos ante esas cosas oscuras, ante las tinieblas, ante las situaciones problemáticas o problemas que quieran presentarse en nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendice este día, Señor, y a cada persona que está escuchando este devocional. Bendice cada familia, cada empleo, cada hogar, cada canasta familiar, y que tu abundancia sea grande en manera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordarles que no se dejen de conectar a los devocionales, compartir los devocionales, enviar devocionales a la persona que tú creas que necesita escuchar una palabra de parte de Dios. Y que no te dejes de conectar también en las noches a la palabra por el pastor Esdras todos los días de lunes a sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 5:40 en Montería presencialmente. Entonces no te dejes de congregar. No es lo mismo pues recibir palabra por las redes, por estos medios virtuales, a sentir y poder escuchar la palabra en vivo y en directo. Así que no te quedes en tu casa, invita a más personas y comparte la palabra para que el reino de Dios sea extendido cada día más. Amén. Feliz día. Bendiciones. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla